Regresamos con más Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Vamos a hablar ahora de anestesia, de la anestesia con la que vivimos en estos días en los que el panorama digital a veces nos deja sumergidos en lugares en donde no queremos necesariamente estar, pero estamos. Diego Hidalgo está con nosotros, es conferencista. Próximamente lo tendremos acá el miércoles 13 de noviembre a las 6:30 de la tarde en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, precisamente hablando de por qué debemos salir de esta anestesia digital. Él ha escrito 2 libros recientemente, nos los ha traído, le agradecemos muchísimo. Retomar el control, 50 reflexiones para repensar nuestro futuro digital. Ahora nuestro camarógrafo lo muestra para ustedes en pantalla ampliada. Y también este que está por aquí, gracias chicos. Miren este, Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. Diego, gracias por estar acá, bienvenido a República Dominicana. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Cuéntanos de qué va a ir esta presentación, esta conferencia, por qué debemos ir y qué tan anestesiados estamos. Bueno, lo que trato de denunciar en estos libros es un paradigma tecnológico que gobierna gran parte del despliegue digital al que asistimos, ¿sí? Que no está del todo alineado con los intereses de la humanidad, los intereses profundos del ser humano. Estamos en un entorno en el que la tecnología es omnipresente, estamos hiperconectados. Y esta falta de distancia con la tecnología que nos rodea y que tenemos siempre en nuestras manos favorece que la tecnología controle nuestro tiempo, nuestras decisiones y nos controle al final de forma muy profunda. Y los intereses de las grandes plataformas en especial y de las grandes empresas tecnológicas pues tengan un impacto muy profundo en nuestras vidas, que no siempre va en la dirección justamente de nuestros propios intereses. Y es lo que trato de escribir en estos libros y trato también de proporcionar algunas claves para salir de esta anestesia digital. Tiene que ver un poco, digamos, la deriva del modelo democrático, sobre todo en Occidente, los desafíos que tiene la gobernabilidad en algunos países, la apatía de los ciudadanos en participar en procesos políticos y electorales, quizás con esta anestesia a la que el mercado nos está sometiendo. Sí, porque al final creo que no solo los individuos somos vulnerables frente a este despliegue tecnológico y frente a los fenómenos que he mencionado antes, sino que también las instituciones humanas pues son muy vulnerables, ¿no? Frente a una tecnología que actúa cada vez más como una apisonadora y a medida que vamos estando más conectados y de forma permanente, pues esto favorece que se exploten nuestras vulnerabilidades, tanto cognitivas, si nos referimos a los individuos, como todo tipo de vulnerabilidades, incluidas las de nuestras democracias. Sabemos que la información circula cada vez más online. Sabemos también, por ejemplo, que la información falsa circula de forma más rápida que la información verídica en Internet. Varios estudios lo han demostrado. Esto sucede en gran parte porque las grandes tecnológicas tienen el poder de organizar, de jerarquizar la información por nosotros y por lo tanto organizan la forma o gran parte de la forma en la que pensamos, ¿no? Y esto efectivamente tiene muchas consecuencias en el debate público, presenta muchos riesgos de influir, pues por ejemplo en procesos electorales y de formas muy diversas, ¿no? Uno de los casos que se comenta mucho actualmente tiene que ver, por ejemplo, con los deepfakes también, el hecho que con la inteligencia artificial sea cada vez más fácil fabricar una realidad y fabricar en este caso pues imágenes o vídeos falsos que presentan un enorme riesgo de sesgar el debate público, en especial antes, por ejemplo, pues de procesos electorales. Me gusta lo que puede ser un lema para un partido político: retomar el control. Entre las reflexiones para justificar cómo retomar el control que tú haces, está lo de entrar en negatividad, en rebeldía. ¿Cuáles son tus principales reflexiones? En realidad, retomar el control, tomando en cuenta la profundidad de esta anestesia digital que describo,
y tomando en cuenta el enorme poder del sector tecnológico, que tiene un peso enorme, no solo económico, como lo han tenido anteriores monopolios en la historia, que tenían un gran peso económico, pero que no entraban tanto en nuestras mentes. Si pensamos en las grandes petroleras o incluso, por ejemplo, empresas americanas gigantes como AT&T en los años 80 en los Estados Unidos, pues tenían un gran peso económico, pero no tanto, digamos, un peso cognitivo, no tenían una capacidad de influencia tan profunda en nuestro ser más profundo, ¿no? Por tanto, salir de esta anestesia requiere un esfuerzo enorme, y yo creo que requiere un esfuerzo tanto individual, creo que hay cosas que podemos hacer nosotros mismos para tratar de salir de esta anestesia, pero lo que trato de explicar es que frente a una tecnología diseñada en gran parte para tomar el control de nosotros y explotar estas vulnerabilidades, también es necesario tener una acción regulatoria muchísimo más fuerte de lo que podríamos haber anticipado hace unos años, ¿no? Y creo que en este polo, entre este extremo, digamos, de acción individual y el de una acción política y regulatoria, podemos también tener una acción colectiva. Antes de esperar a que el legislador o que organizaciones internacionales regulen la tecnología a la altura del reto al que nos enfrentamos, pues la sociedad civil también se puede movilizar y tratar de encontrar soluciones que vayan más allá del individuo y nos permitan coordinarnos para tratar de retomar el control. Coger un ejemplo preciso, ¿no? Concreto. En los últimos 10 o 15 años, a nivel global, de forma bastante uniforme, hemos notado un deterioro muy brutal de la salud mental, en especial entre los jóvenes. No conozco los datos en República Dominicana, pero por ejemplo en España, entre finales de los años 90 y principios de los 2020, los problemas de salud mental en los jóvenes, en los menores de 20 años, han aumentado un 300% más o menos, y en realidad la mayoría de este aumento se ha producido a partir del principio de la década 2010. Con lo cual, un cambio muy intenso en muy poco tiempo y muy preocupante. Y tenemos cada vez más evidencia de que existe un vínculo de causalidad entre el hecho que los jóvenes dispongan de un smartphone cada vez más temprano y lo utilicen de forma indiscriminada, sin controles, y este deterioro de la salud mental. Por tanto, creo que existe una base de evidencia suficiente para tratar de retrasar lo más posible la edad a la que los jóvenes, los menores, dispongan de un teléfono inteligente. Brevemente, en ese mismo punto, ¿usted entiende que la gente o los jóvenes o la sociedad que está anestesiada tiene conciencia de que lo está? Pues en parte sí, en el sentido que si hablamos con jóvenes muchas veces, ellos mismos van a hablar de este malestar que es cada vez más patente, y este deterioro de la salud mental al que me refería antes, además, se declina en muchos indicadores que son muy palpables, no es una construcción filosófica y abstracta. Si miramos los datos de ansiedad, los datos de depresión, datos específicos como por ejemplo las autolesiones, que se han multiplicado de forma muy vertiginosa en un periodo muy breve, yo creo que los jóvenes son conscientes de esto. Además, existen estudios en determinados sitios donde se les pregunta a los jóvenes si estarían dispuestos a, por ejemplo, abandonar las redes sociales o establecer más distancia con su smartphone. Y notamos que muchos tienen una especie de, tienen ganas, de cierta manera, de tener más distancia, de alejarse de esta presión social que ellos mismos sienten y que es muy palpable, como decía. Sin embargo, creo que no somos tan conscientes de la profundidad de esta anestesia y de los mecanismos que están detrás. Lo notamos quizás de forma un poco superficial, notamos este efecto directo sin entender estos mecanismos que trato de explicar en el libro. Me encanta, Diego, que hayas estado con nosotros esta mañana. Nos encanta recibirte y ampliar sobre temas que nos interesan. Interesantísimo tu libro, Retomar el Control, porque son reflexiones, pero también nos dan algunas alternativas para comprender no solamente en dónde estamos, sino hacia dónde podemos avanzar, pues entrando en un grado, algún grado de conciencia. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, un placer. Ya lo saben, el miércoles 13 de noviembre. Sí. 6:30, Funglode.
ahí te vemos. Gracias, Exacto. Diego. Muchas gracias. Vamos a pasar.